Comenzamos. Voy a mostrarles entonces mi pantalla para que ustedes puedan visualizar las diapositivas. Ya saben, vamos a dar un breve bosquejo de lo que vimos ayer, en forma muy breve, porque yo sé que si me vuelvo a meter, vuelvan a salir temas y vuelven a salir, de tela de dónde cortar, ¿verdad? Entonces, bueno, pues vamos a comenzar. A todos ustedes tienen alguna duda o comentario, pues con todo gusto puedo detenerme e irlo viendo, ¿no? Entonces vamos a retomar donde nos habíamos quedado ayer para efectos de continuar. Bueno, si no mal recuerdo, excepto que ustedes me digan lo contrario, habíamos visto la parte de aclaración de obligaciones fiscales en el RFC y bueno, habíamos comentado que si yo tengo una actividad de más o de menos o que no me agrade y que de algún modo el SAT ya me lo adjuntó, bueno, pues en el trámite de 232 CFF que se llama aclaración de obligaciones, lo puedo checar para efecto de fideicomisos y bueno, que para efectos del artículo 27, en casos en los que los sistemas que administran los documentos en el RFC asignan obligaciones fiscales que los contribuyentes consideren diferentes a lo establecido en las disposiciones fiscales que les sean aplicables, deberán ingresar un caso de aclaración. Entonces, bueno, la regla lo que nos dice es que lo puedo hacer desde el SAT, meto mi caso de aclaración y lo corrijo. Veíamos cambio de domicilio, que si yo hago algún cambio, tengo que avisarle al SAT, ¿no? Ya sabemos que si mi domicilio ahora ya es de otro color o le puse otro piso, le puse zaguán eléctrico, o le puse zaguán, bueno, pues sí avisarle al SAT a través de un cambio de domicilio y bueno, que se podrá hacer cuando los contribuyentes cuenten con su e-firma. O sea, si yo tengo como tal ya en mi poder mi e-firma, pues no requiero ir a las oficinas del SAT a hacerlo, lo puedo hacer desde el portal del SAT a través del aviso de cambio de domicilio. Entonces, bueno, ahí lo tenemos. Con la regla 2.5.13 tenemos la presentación de avisos en el RFC y ayer ya les mostraba en la pantalla del SAT todo lo que se puede hacer, que son avisos de suspensión, reanudación, apertura de establecimientos, cierre de establecimientos. También veíamos cancelación, inicio de procedimientos, suspensión, etcétera. Eso lo vimos ayer y bueno, en la 2.514 veíamos las personas relevadas de prestar el aviso de cambio de régimen de personas físicas con actividad empresarial y profesional o al régimen de arrendamiento. Y entonces, bueno, eso se refería a que si en este caso el régimen de confianza rebasa de los 3.500.000, bueno, pues por automático va a actualizarlo a actividad empresarial y que él queda relevado, en este caso el reciclo, de presentar algún aviso. Esa es toda la regla. Y con la 2.5.24 nos hablaba del caso de aclaración por actualización de actividades derivado de la emisión de un CFDI. Aquí, nada más para comentarles, ayer no les comenté, es referido a que si yo tengo, por ejemplo, en mi constancia, que yo en mi caso soy contadora, soy maestra, ¿no? Entonces ahí tengo en mi constancia que, bueno, doy asesorías y aparte tengo régimen profesional por las clases y ya. Pero, ¿qué pasa si después quiero, bueno, más bien le facturo, se me ocurre como por los viajes que hago, se me ocurre comprar a lo mejor mochilas, ¿no? Y las traigo a otro estado, las vendo y facturo por esas mochilas. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Que una vez que a lo mejor les detecte que yo tengo CFDIs por venta de mochilas, cuando en mi constancia no tenía yo esa actividad, puede actualizarme y ponerme lo que estoy haciendo también. Si a mí no me parece y me inconformo, puedo dar un caso de aclaración. Entonces, a eso se refiere esta regla. Luego, después, la regla 2.7.1.8 habla de los complementos para incorporar información fiscal en los CFDI. Esto, bueno, hablábamos que existen complementos de los CFDI. Sabemos que son los que existen 5, que es CFDI de ingresos, CFDI de egresos, CFDI de nómina, CFDI de pago y CFDI de traslado. Entonces, yo tengo el CFDI de nómina, pues tengo su complemento, si tengo el CFDI de ingreso con complemento carta aporte. Entonces, bueno, aquí lo que nos dice es que el SAT va a publicar los complementos que sean necesarios, pero que de momento no se van a poner en vigencia sino ciertos días después. Aquí nos dice por eso, ¿no? Que el SAT
publicará en su portal los complementos que permitan a los contribuyentes de sectores o actividades específicas incorporar requisitos fiscales en los CFDIs que expidan. Los complementos que el SAT publique en su portal serán de uso obligatorio, o sea, chequen que aquí no es opcional. Si él lo publica ya, pues ya sí se tienen que usar. Para los contribuyentes que les aplique pasados 30 días naturales. Entonces vean aquí lo importante, ¿no? Se los voy a poner con color resaltante para que lo tengamos presente. Entonces, una vez que el SAT publique sus complementos, no entra en vigencia el día siguiente, no tienen que pasar 30 días para que, bueno, se puedan usar, pero contados a partir de su publicación en el citado portal, salvo cuando exista alguna facilidad o disposición que establezca un periodo diferente o los libere de su uso. Entonces, bueno, ahí también tendría que salir esa cláusula. Para el registro de los datos solicitados en los referidos complementos se deberán aplicar los criterios establecidos en las guías de llenado que al efecto se publiquen en el citado portal. O sea, nos tiene que decir cómo lo vamos a usar, ¿no? Posteriormente, ya no recuerdo si lo vimos o no lo vimos, pero bueno, si no lo vimos, entonces lo retomo. Y es la parte de enajenación de vehículos. Sí, me parece que ayer sí lo comentamos. Ya más para ir resumiendo, ¿no? Cuando yo decíamos, enajeno un vehículo nuevo o usado y entonces eso me lo reciben a cambio, entonces aquí se aplica esta regla. Decíamos que esto sucede mucho, por ejemplo, en las agencias de automóviles, que a lo mejor yo ya tengo un carro usado. Yo tengo a lo mejor un Toyota 2021 y ahora quiero un Toyota 2023. Entonces, lo que se hace normalmente es que yo le entrego a la agencia mi Toyota viejito para que me dé un Toyota nuevo. Obviamente, pues no va a valer lo mismo. Entonces, yo le voy a dar como pago el Toyota viejo y por la diferencia le voy a pagar el efectivo, ¿no? Es a lo que se refiere. Aquí la situación es que decíamos años anteriores, bueno, no había tanto problema de que no se expidiera el CFDI. A lo mejor yo hacía un endoso de la factura del auto y se acabó, pero que ahora con la nueva regla que es la 2.7.1.10 va a tener que haber ya un CFDI y aparte debe de tener pues el adquirente, el famoso RFC, ¿no? Entonces, bueno, a grandes rasgos es de lo que se trata esta regla. Ayer ya lo habíamos comentado. Y de hecho yo les ponía aquí lo que nos dice la regla, que dice que la persona física que extinga la contraprestación, es decir, que pague, es decir, el comprador, en los términos del primer párrafo de esta fracción deberá estar inscrito en el RFC, o sea, deberá, no podrá, sino que debe de estar inscrito en el RFC. O sea, que si hablamos de una ama de casa, de un estudiante, de una persona que no recibe como tal ingresos, bueno, pues para que se lleve a cabo esta operación, pues debe de existir este RFC y este CFDI. A lo mejor en la vida práctica, decíamos, muchos hacen este tipo de transacciones y pues no quieren como pasar por este caminito largo, ¿no? Entonces, bueno, pues decíamos que para efectos fiscales no tiene efecto, ¿no? O sea, si tú quieres hacer tu endoso y todo, pues hazlo, pero para efectos fiscales no va a servir. Entonces, para que lo tengamos presente. Aquí yo les ponía la regla 2.7.110, que bueno, hablábamos que en el 2021 nos decía que la persona física que extinga, es decir, que pague la contraprestación en los términos del primer párrafo de la fracción, deberá estar inscrito en el RFC cuando no cuente con este requisito, es lo que es diferente con este año, ¿no? Que aquí en el 2021 decía, cuando no cuente con este requisito, podrá realizar dicha inscripción directamente ante el SAT o bien a través de la persona física o moral enajenante, es decir, quien lo está vendiendo, debiendo proporcionar estos últimos los siguientes, solamente mi nombre, mi CURP o mi copia de acta de nacimiento y mi domicilio fiscal. Entonces, nada más aquí para que se note la diferencia. El año pasado no era fuerza tener un RFC, yo como comprador, sino que con que yo le dijera a la persona que me vendía el auto que él se encargara de todo, yo le pasaba mi nombre, mi CURP, mi acta de nacimiento, copia, obvio, y el domicilio fiscal pues era suficiente. Entonces, que para la regla de ahorita, que es la del 2022, dice que no, que la persona que extingue, es decir, que pague, sí debe de estar inscrito en el RFC, o sea, sí debe contar con un RFC y debe de haber un CFDI. Y eso es lo que hablábamos el día de ayer, ¿no? Si no mal recuerdo.
Ahora bien, hablábamos también de la regla 2.7.114, que son los comprobantes fiscales emitidos por residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en México. Entonces yo les comentaba que para hacer deducible digamos, el monto del gasto o de la erogación, debemos de cumplir ciertos requisitos. Uno, pues el nombre, denominación a razón social, domicilio y en su caso número de identificación fiscal o su equivalente de quien lo expide. Eso se refiere, por ejemplo, si yo viajo a Estados Unidos, se me ocurre, no sé, Alemania, Tokio, a Francia, Japón, cualquier otro país que no sea México. Y bueno, yo hago una erogación, ¿no? Porque pues aparte justifico que sí fue por algún asunto de negocios, ¿no? O sea, que tiene que ver con mi giro. Entonces, por el gasto que yo hago, puedo pedir un comprobante, pero para que sea deducible, debe de reunir estos requisitos. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Que lo más complicado que al menos yo me he encontrado con mis contribuyentes que viajan es que no saben cómo pedir el número de identificación fiscal. Entonces yo les digo, bueno, dile a la persona que te está vendiendo o a la que tú le estás pagando allá en el extranjero que te dé un número de identificación fiscal, o sea, propio de su país, porque pues cada país maneja diferente forma de tributación. Pero de verdad que cómo sufrimos porque no entienden, no se los dan o se hacen ahí un relajo y me dicen, mira, ya finalmente ya mejor no lo meto porque es un verdadero relajo. Entonces, si tú lo puedes conseguir con tus contribuyentes o tú mismo, a la hora que viajas lo puedes tener, bueno, te va a servir para hacerlo deducible como comprobante fiscal y que sí entra en materia fiscal para deducir. Número 2, lugar y fecha de expedición. ¿Dónde fue, no? ¿En qué país? ¿Y en qué hora y en qué lugar? 3, clave en el RFC de la persona a favor de quien se expida. Y nombre, denominación o razón social de dicha persona. Es decir, ahora si va mi nombre de mi empresa o si soy persona física, pues como tal de mi nombre y por lo tanto mi RFC. 4, los requisitos establecidos en el artículo 29A, fracción quinta, el primer párrafo. Quinta, valor unitario consignado en el número importe total de consignado de número o letra, es decir, de lo que se pagó, pues que venga el número que también venga en letra. Con el 6, tratándose de enajenación de bienes o en este caso uso o goce temporal, monto de impuestos retenidos, así como los impuestos trasladados. Y lo dispuesto en la presente regla tratándose de la enajenación de bienes o del otorgamiento de uso o goce temporal solo será aplicable cuando dichos actos o actividades sean efectuados en territorio nacional de conformidad con la ley del IVA, ¿no? Entonces, bueno, ahí para que nos quede claro, que lo habíamos comentado ayer muy brevemente. Y aquí poníamos un ejemplo, este sí se los integré, para que ustedes vean, ¿no? Que no todas las deducciones que tienen CFDI son las autorizadas. ¿A qué nos referimos? Bueno, pues que, por ejemplo, si en algún momento a través de los FDIs me dice el SAT, sabes que solamente tiene 750,000 pesos. Yo le voy a decir, no, yo tengo 1,000,000 y me va a pedir el SAT que yo se lo compruebe. Entonces yo le voy a decir, bueno, es que yo tengo deducciones de empresas que no requieren CFDI y aparte tengo deducciones en el extranjero, de acuerdo a la regla 27114, que es la que acabamos de ver, donde yo tengo 70,000 pesos. Entonces, si yo sumo 750,000 más 180,000 que no deducción que no requieren CFDI más las deducciones en el extranjero me da el millón. Entonces no son 750,000, es 1,000,000 de deducciones. Entonces aquí está como que el ejemplo para que lo tengamos un poquito más claro cómo funciona esta regla que es muy necesaria porque no sé si a ustedes ya les haya pasado, pero al menos a mí se me han tocado muchos contribuyentes que viajan mucho al extranjero. Entonces, y la verdad es que sí tiene mucho gasto. Entonces, sí se requiere usar esta regla para que ellos de algún modo puedan hacer uso de ese beneficio. Y bueno, entrábamos a ver el CFDI 3.3 contra 4.0. Entonces, bueno, decíamos que de acuerdo a los transitorios, que es el octavo, para los efectos del artículo 29a del código que nos hablan de los comprobantes fiscales digitales por Internet, los contribuyentes obligados para expedir el CFDI podrán optar, pero vean, optar no es como obligación, podrán optar por emitirlos en su versión 3.3 y para el CFDI que ampara las retenciones e información de pagos también podrán optar por emitirlos en su versión 1.0 conforme al anexo 20 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de julio del 2017,
hasta el 31 de marzo del 2023. Me parece que ya en antiguas sesiones ya habíamos comentado las fechas límite. Aquí estamos recalcando que, bueno, el CFDI 3.3 solamente estará permitido usarlo hasta el 31 de marzo del 2023. A partir del 1 de abril, todos nos vamos con el CFDI 4.0. Como hoy es cierre de mes, yo he estado haciendo mis facturas globales, he estado facturando. Bueno, en algunos contribuyentes sí me deja hacer mis facturas en la versión 4.0, porque pues esta se puede usar desde el 1 de enero del 2022, ¿no? O sea, lo podemos usar. Pero ¿qué pasa? Que por algún motivo hay contribuyentes que no me está dejando facturar con la versión 4.0, entonces tengo que hacerlo con la versión 3.3, porque pues sí me interesa mucho que queden sus facturas. Entonces, bueno, ahí ya es como más situación de la plataforma del SAT, entonces sí, ahí requerimos, les comentaba en sesiones pasadas, tener como la opción de un PAC, es decir, un proveedor autorizado para certificación, que son los que les compramos los folios para timbrar. Entonces, bueno, ahí sí checar, ¿no? Que sea eficiente, porque nuestro límite es hasta el 31 de marzo del 2023, de modo que el 1 de abril del 2023, todos a la versión 4.0, y para lo que son el CFDI que ampara retención e información de pagos, eh, todavía también va a poder usar la versión 1.0 en la misma fecha y después se va a pasar a la versión 2. Lo anterior también será aplicable a los complementos y complementos concepto compatibles con dichas versiones, o sea, va de la mano. Y en el transitorio noveno nos dice que para efectos de los artículos 29 y 29 del código que habla de los comprobantes fiscales digitales por Internet, quienes realicen pagos por los conceptos a que se refiere el título cuarto, capítulo 1 de la ley del ISR, que son los regímenes en este caso, de sueldos y salarios, y que estén obligados a emitir un CFDI por los mismos, podrán optar por emitirlos hasta el 31 de marzo del 2023 en su versión 3.3 con el complemento de nómina. Aquí no es otra cosa más que decir que también los que hagan sus facturas por concepto de nómina también tienen hasta el 31 de marzo del 2023 para seguir usándolo en la versión 3.3, pero a partir del 1 de abril nos vamos con la versión 4. Como verán, pues para todos nos aplica. ¿Cuáles son las excepciones? Bueno, por los que tengan carta aporte, los que hagan perdón, CFDI de ingreso con complemento carta aporte, así como el CFDI de traslado con complemento carta aporte, ya que su fecha no es hasta el 31 de marzo, sino hasta el 31 de julio, de modo que a partir del 1 de agosto ya aplican las multas. O sea, aquí se los pongo con verde para que pues sepan las fechas. Aquí les puse como comentario un breve cuadrito donde, bueno, vamos aquí resumiendo lo de la regla y me dice que, bueno, el complemento carta aporte, como bien sabemos, se incorpora a un CFDI de ingreso con complemento carta aporte o a un CFDI de traslado con complemento carta aporte. ¿A qué se refiere esto? Bueno, si yo soy transportista, es decir, soy pues una empresa que me dedico a trasladar mercancías ajenas, yo cobro por el servicio, bueno, pues yo tengo que emitir como empresa un CFDI de ingreso con complemento carta aporte. Y que bueno, si yo mis propias mercancías, yo las traslado de un punto a otro, bueno, pues por ese traslado tengo que emitir un CFDI de traslado con complemento carta aporte y que su vigencia para ambos es hasta el 31 de julio del 2023. Aquí lo que estamos hablando no es que apenas vaya a entrar la normatividad. De hecho, el CFDI con complemento carta aporte entró desde el 1 de enero del 2022. Entró. Y bueno, ahorita nada más han sido como periodos de convivencia y aquí nos han dado oportunidad de pues ir como que tomándole ahí la habilidad para facturar y para llenar los campos del complemento carta aporte. Sin embargo, si tú ya lo estás haciendo bien, pues felicidades, la verdad es que tiene su chiste hacer complementos de carta aporte. Em, y bueno, aún todavía me puedo equivocar, no significa que no lo haga, tienes que hacerlo, o sea, aunque esté mal, pero hazlo. Y bueno, me puedo equivocar solamente hasta el 31 de julio. Después del 31 de julio no voy a tener ya límite o prórroga o apoyo para que me equivoque. Eso sí es motivo de multa, sí es motivo de multa. El control de carta aporte no es como tal fiscal, más que nada sirve para amparar el traslado de mercancía en territorio nacional. Aquí lo verdaderamente preocupante, más que digamos, la multa o la no deducibilidad,
es que más que la autoridad me lo pueda requerir, más que nada es que me decomisen la mercancía por no llevar el complemento carta aporte, más que nada es eso. De hecho, ustedes ya bien saben que los transportistas de por sí deben de cargar su carta aporte, eso ya lo traían de siempre. Nada más que ahorita se hace como más la combinación con lo fiscal que debe venir junto con el CFDI de ingreso, ¿no? Es como lo nuevo. Pero ellos de por sí ya tienen sus carta aporte. Entonces, bueno, ahorita nada más lo que se quiere es que la tengan para que no les decomisen la mercancía, porque hagan cuentas a cuánto le saldría a un transportista el decomiso de su mercancía, le saldría carísimo. Entonces, por esa razón es que sí se necesita que lo hagan pues en forma correcta. Entonces, bueno, básicamente eso es de carta aporte y más adelante ya vamos a ver como tal la regla que nos salva de la carta aporte. Ayer hablábamos también del 2.7.1.12, que era el pago de erogaciones a través de terceros. Y nos se refería a que había dos casos. En el caso uno, que era cuando María, como pues trabajadora del ingeniero Pedro López, necesitaba hacer compras a cuenta de él de mercancía porque a lo mejor él no se encuentra en la ciudad o por términos prácticos yo hago una compra por cuenta de él. Entonces, para que se pudiera tomar en cuenta, teníamos que pedir el CFDI a nombre del ingeniero y bueno, ya yo lo ponía como tal, digamos, de mi dinero y él después me lo reintegraba, ¿no? Entonces, para que esto fuera válido, pues se necesitaba que el tercero, es decir, yo debería solicitar el CFDI con clave del RFC del contribuyente del ingeniero por el cual estaba haciendo la erogación, ¿no? Y que bueno, los contribuyentes en su caso tendrán derecho al acreditamiento del IVA. Se refiere obviamente a que ya una vez que yo, Mari, pido el CFDI y lo pago, obviamente debe ser con transferencia y o dinero electrónico. Entonces, una vez que yo hago esto, bueno, pues ya le expiden el CFDI al ingeniero, pues él obviamente también lo va a aplicar para acreditarse el IVA, ¿no? De ese gasto. Y que en un segundo supuesto era cuando, bueno, pues yo, Mari, primero el ingeniero me deposita el dinero para las compras y que en dado caso que hubiera un remanente, es decir, una diferencia, yo tenía que regresárselo dentro del ejercicio que estábamos hablando, o que si caía en el mes de diciembre, bueno, pues yo tenía el mes de enero para reintegrárselo. Y que si no lo hacía, bueno, pues ese dinero juega para mí, para mi contabilidad y que también pues como tal grabaría, ¿no? Entonces, bueno, son los dos supuestos que encontramos, que deseamos que aunque se escuchara como muy sencillo, ya en la vida práctica no todos lo ejecutan de esa manera, es decir, que si le deposita el dueño de la empresa a sus trabajadores o a su secretaria dinero, pues para que haga ciertas compras, la secretaria a veces no pide el CFDI o lo pide mal o lo paga en efectivo. Entonces, bueno, sí son como requisitos que hay que cubrir para que no se aplique el pago de erogaciones a través de terceros, porque si no, también lo que va a suceder es que si le cae todo el dinero a Mari, que es la secretaria, bueno, pues a Mari le va a grabar y pues no sería justo, ¿no? Aparte que el ingeniero pues no aplicaría la deducibilidad. Y que bueno, una vez que hiciéramos el reintegro, bueno, pues que tenía que existir una cuenta, en este caso independiente, que donde se controlara todo ese flujo de dinero para que no hubiera como descontrol. Entonces, básicamente lo que hablábamos ayer. Finalmente comentarles que para que todo sea como con mayor legalidad, pues sí hay que emitir un contrato de comodato, ya que de mandato, perdón, ya que este contrato pues va a avalar lo que estamos haciendo, ¿no? Nos habíamos quedado entonces en la regla 2.7.1.46, que es la definición de público en general para efectos de expedición del CFDI. Como ustedes sabrán, bueno, pues cada mes tenemos que hacer en nuestra factura global. En este caso, vamos ahorita a definir la diferencia entre factura global y público en general. Entonces, bueno, por un lado decimos que para efectos del artículo 29a, fracción cuarta, segundo párrafo del Código Fiscal de la Federación, se entiende por actividad realizada con el público general cuando se registre la clave en el RFC genérica a que se refiere la regla 2.7.123 consistente en XX0101010000 en el campo RFC del nodo receptor del CFDI. Entonces, bueno, aquí es otra cosa más que cuando tengamos que emitir un CFDI al público en general,
pues sepamos que el RFC que vamos a ocupar va a ser este. Que con la regla 2.7.121 es como tal la exposición del comprobante en operaciones con el público en general. Entonces, bueno, aquí nos dice que para los efectos del artículo 29.29, que nos habla de los CFDIs, la fracción cuarta, segundo párrafo del Código Fiscal 39 del reglamento del Código Fiscal de la Federación 113G, fracción quinta, segundo párrafo de la ley del ISR, que nos habla posiblemente de los reciclos, los contribuyentes podrán elaborar un CFDI diario, semanal o mensual, donde consten los importes correspondientes a cada una de las operaciones realizadas con el público en general, del periodo al que corresponda y el número de folio o de operación de los comprobantes de operaciones con el público en general que se hubieran emitido. Utilizando para ello la clave genérica del RFC, que se refiere a la regla que acabamos de ver, que es el XAX, los contribuyentes, personas físicas que tributen en el RIF, que es el régimen de incorporación fiscal, de conformidad con lo dispuesto en la sección 2, capítulo 2, título 4 de la ley del ISR, vigente hasta el 31 de diciembre del 2021, en relación con lo dispuesto en la fracción 90 del artículo 2 de las disposiciones transitorias de la ley del impuesto sobre la renta, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 12 de noviembre del 2021, podrán, vean, no podrán, o sea, no dice deberán, sino que podrán elaborar el CFDI de referencia en forma bimestral a través de factura fácil en la aplicación de mis cuentas. De hecho, ayer, si no me recuerdo, me había yo metido en el portal del SAT para que ustedes vieran cómo entraba yo desde mis cuentas a hacer un CFDI y cómo entraba yo en el aplicativo normal a hacer mi factura, aunque ambas sean globales. Y que bueno, el RIF como tal no desglosa pues impuestos, ¿no? Siguiendo, me dice que incluyendo únicamente el monto total de las operaciones del periodo correspondiente. Lo anterior también resulta aplicable a los contribuyentes, personas físicas que tributan en el régimen llamado reciclo, con los dispuestos en la sección cuarta, capítulo 2, título cuarto de la ley del ISR, respecto del CFDI que emitan por las operaciones realizadas durante el mes de que se trate, para la cual deberán cumplir con la establecido en el quinto párrafo de esta regla. Para las operaciones a que se refiere el párrafo anterior, se deberán expedir los comprobantes de operaciones con el público en general, mismos que deberán contener los requisitos del artículo 29A, fracción 1 y 3 del Código Fiscal de la Federación. Así como el valor total de los actos o actividades realizadas, la cantidad, la clase de bienes o mercancías o descripción del servicio o uso o goce que amparen y cuando así proceda el número de registros de máquina, equipo, sistema y en su caso el del logotipo fiscal. Bueno, aquí ponga un pequeño esquema para que se entienda mejor que vamos a encontrar pues tres supuestos, ¿no? En el primer caso o supuesto, vamos a encontrar un CFDI nominativo. ¿Qué es un CFDI nominativo? Bueno, es cuando el contribuyente pues pide un CFDI, pero no proporciona, pero pide un CFDI y proporciona RFC. Entonces, por eso se le conoce como CFDI nominativo. Aquí nada más dejen ponerle que es con RFC para que se comprenda mejor. Aquí es con. Entonces va el contribuyente y compra, no sé, en la papelería y le pide al vendedor que le haga el CFD y el vendedor, sabes que está muy bien, nada más dame tu RFC y se lo da, su constancia, los datos fiscales para facturar. Caso número 2 es cuando el contribuyente pide un CFDI porque pues tiene que comprobar lo que compró, valga la redundancia, y no proporciona RFC, entonces se le hace el CFDI y se le pone en el RFC genérico que es el XAX010101, ¿no? Y ese es un CFDI con RFC genérico, ¿no? Y en el caso 3, que es la famosa factura global. Entonces, en la factura global, pues agrupa los comprobantes simplificados. Aquí podemos anexar notas de crédito, ventas, tickets. Y que bueno, aquí en la factura global tenemos todos los tickets, los juntamos y los anexamos allí. Entonces, bueno, ahí sí es bien importante identificarlo porque sí, los contribuyentes, sobre todo los que tienen, decíamos, negocios donde en un día a lo mejor venden a 50, 100 personas y a cada persona le dieron su ticket, bueno, pues ese ticket o nota de venta tienen que irla foliando para que a la hora que hagan su CFDI global de toda la venta del día, los puedan relacionar, ¿no? O sea, los capturen ahí en su CFDI global y así lo tengan. Como verán, sí hay
diferentes supuestos en los cuales pues sí necesito identificar, ¿no? Entonces la regla lo que me dice que cómo es que vamos a expedir sus comprobantes con el público en general. Entonces, me dice que por las operaciones a que se refiere el párrafo anterior se deberá expedir los comprobantes de operaciones con el público en general, que es lo que acabamos de mencionar, y que, bueno, los comprobantes de operaciones con el público en general podrán expedirse en alguna de las siguientes formas. Uno, comprobantes impresos en original y copia, debiendo contener impreso el número de folio en forma consecutiva previamente a su utilización. La copia se entregará al interesado y los originales se conservarán por el contribuyente que lo expide. Comprobantes consistentes en copia de la parte de los registros de auditoría de sus máquinas registradoras, comprobantes emitidos con los equipos de registro de operaciones. Bueno, pues todo eso nos los piden para los famosos tickets y los tenemos ahí. Ahora, en los FDIs globales se deberá separar el monto de IVA y también de IEPS a cargo del contribuyente. Por eso es de que cuando hacemos nosotros nuestros FDI, aunque sea público general, bueno, pues sí vamos a desglosar los impuestos. Sobre todo ahorita nos costó mucho que los recicos se acostumbraran a esto, porque como venían de un régimen que era el RIF, en el RIF pues no estaban obligados, pero aquí en el reciclo sí. Entonces, bueno, pues sí, sí hay que desglosarlo, ¿no? Dice también que, déjenme ver, que en operaciones con el público general pactadas en pago parcial o diferido, los contribuyentes podrán emitir un comprobante en los términos de esta regla exclusivamente para reflejar dichas operaciones. En dicho caso, los contribuyentes que acumulen ingresos conforme a lo devengado reflejarán el monto total de la operación en la factura global que corresponda. Tratándose de contribuyentes que tributan conforme al flujo de efectivo, deberán reflejar solamente los montos efectivamente recibidos por las operaciones de cada una de las facturas globales que se emitan. A las operaciones descritas en el presente párrafo no les será aplicable señalado en las reglas 2.7.132. La facilidad se establece en esta regla no es aplicable tratándose de los sujetos señalados en la regla 2.6.1.2, tratándose de estaciones de servicio por las operaciones que se realicen a través de monederos electrónicos autorizados por el SAT, a lo dispuesto en la regla 3.3.1.7, penúltimo párrafo. Entonces, bueno, ahí es como del público en general. Y bueno, ahí ya lo tenemos. Nada más aquí tenemos como el resumen de cómo lo podemos hacer. Entonces, ya decíamos, ¿no? A modo de conclusión, ya pido el CFDI y me lo dan, pero con un RFC genérico, o lo pido y sí doy RFC, o simplemente no pido, pero la empresa toma, en este caso, mi venta, me hace un ticket y entonces lo tiene que englobar, valga la redundancia, para que salga la factura global. Posteriormente pasamos al tema de mis cuentas en el tema de facturación, que es lo de los temas más importantes de la resolución. Y vemos en el 17º que para los efectos de la regla 2.7.121 dice que los contribuyentes que continúen tributando en el RIF podrán emitir el CFDI a que se refiere a la citada disposición de forma bimestral a través de la aplicación electrónica Mis Cuentas, incluyendo únicamente el monto total de las operaciones y señalando en el atributo de descripción el periodo que corresponden las operaciones realizadas con el público en general. Lo anterior es aplicable únicamente para los CFDI emitidos en su versión 3.3. Vean que aquí hay como varias como limitantes. Número uno que sea RIF. Ok, ya, sigo en RIF. Perfecto. Ahora, voy a emitir mi CFDI. Lo voy a hacer no desde factura normal, sino desde el aplicativo Mis Cuentas Factura Fácil, que ya les mostraba cómo ingresaba yo. Entonces, aquí lo que nos dice es que en la parte de descripción, como a diferencia de lo que veíamos en el CFDI global, público en general, que teníamos que anexar cada ticket, bueno, pues acá nos dice que en la parte de descripción es suficiente con que le ponga yo el periodo al que corresponden mis operaciones, ¿no? Estamos hablando que es de enero o un bimestre, bueno, pues se lo puedo poner. Recuerden que eso del bimestral solamente le aplica a los RIF. Lo anterior es aplicable únicamente para los FDIs emitidos en la versión 3.3. Si me voy a la versión 3.4, la versión 4.0, pues ya no me va a aplicar, ¿no? 17º. Para los efectos de la regla 2.7.1.21, los contribuyentes que continúen tributando en el RIF podrán emitir los FDIs a que se refiere la citada disposición de forma bimestral. Entonces, vean aquí,
La regla, o más bien el transitorio que me dice cómo se debe de realizar la factura del RIF y que puede ser forma bimestral, es el 17º, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí los RIF, como decían, se podrá emitir los FDI a que se refiere esta citada disposición de forma bimestral a través de la aplicación electrónica Mis Cuentas, incluyendo únicamente el monto total de las operaciones, señalando el atributo de descripción del periodo al que corresponde las operaciones realizadas con el público en general. Lo anterior es aplicable únicamente para los FDIs emitidos en su versión 3.3. Entonces, bueno, aquí habla básicamente del RIF, que lo puede hacer, lo puede seguir haciendo de forma bimestral, pero en su versión 3.3. Y en el 19º me dice que los contribuyentes que de conformidad con lo establecido en las reglas 271.21 y 2.7.5.5, vigentes hasta el 31 de diciembre del 2021, es decir, los RIF, hayan expedido CFDI a través de aplicativo Mis Cuentas en los ejercicios hacia atrás 19, 20 o 21, podrán continuar expidiendo sus CFDI en Mi Factura Fácil y Mi Nómina, ¿no? Si tienen por ahí sus trabajadores, durante el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de marzo del 2023. Entonces, ¿qué va a pasar? Que sí lo pueden seguir haciendo, si les aplica, nada más que aquí sí es hasta el 31 de marzo del 2023, ¿no? Entonces, para que lo tengamos bien en cuenta. Yo lo que diría es que, bueno, ya se vayan como también adentrando, ¿no? A la nueva forma de facturar, porque tarde o temprano pues, vamos a tener que ajustarnos a ella. Bueno, pues aquí haciendo uso de la facilidad de sellar el CFDI sin la necesidad de contar con un certificado de e-firma o un CSD. Recordemos que si yo facturo desde mis cuentas, no me pide ni e-firma ni CSD, solamente lo puedo hacer con mi pura contraseña. Esa es una gran ventaja que tiene ese aplicativo. Entonces, bueno, hasta el 31 de marzo 2023. Lo anterior no será aplicable a las personas morales con fines no lucrativos, es decir, para las fundaciones, ¿no? O las autorizadas para recibir donativos deducibles de ISR y a las asociaciones religiosas constituidas de conformidad con la ley de asociaciones religiosas y culto público, es decir, las iglesias, por ejemplo. Bueno, pues ellos no les aplica esta facilidad de timbrar. Ustedes se preguntarán, ¿pero por qué timbran si están exentas de ISR, por ejemplo? Bueno, pues ahí ya hay un tema de autorizadas donatarias y entonces, bueno, ahí nada más lo que necesitamos saber es que aunque ellas como tal no paguen ISR, pues tienen que hacerle su recibo de donativo a quien corresponda y tienen que informarlo, ¿no? En sus declaraciones informativas. Pues bueno, para ellas no aplica eso de factura fácil. Asimismo, los contribuyentes deberán apegarse a las políticas de uso aplicativo de Mi Nómina para expedir CFDI por las remuneraciones que cubran a sus trabajadores o a quienes se asimilen a salarios. 25º. Los contribuyentes personas físicas que tributan en términos de la sección cuarta, capítulo 2 del título cuarto de la ley del ICR podrán expedir sus CFDI a través de las aplicaciones Factura Fácil y Mi Nómina de Mis Cuentas, haciendo uso de la facilidad de sellar el CFDI sin la necesidad de contar con el certificado de la e-firma, también hasta el 31 de marzo del 2023. Entonces, aquí se refiere a la actividad empresarial, ¿no? Entonces, bueno, se lo hace desde mis cuentas, todo va bien, nada más que sería hasta el 31 de marzo, por eso es que va de la mano, ¿no? Porque tienes que tramitar tu firma electrónica, tu CSD, para que a partir del 1 de abril ya no tengas problema para hacer tus facturas. Aquí, bueno, pues ponemos cómo fundamentaba, ¿no? La regla en 2021, lo de mis cuentas. Y bueno, nos decía, por ejemplo, que para estos los artículos 29, primer y por último párrafo de 29 a tercer párrafo en relación al artículo 28. Te decía que, bueno, que el contribuyente del RIF cuyos signos facturados o declarados en el ejercicio inmediato anterior o en cualquier momento del ejercicio no rebasaran de los 2 millones de pesos, bueno, pues así como contribuyentes que tributen conforme al 74, eh, y cuando los ingresos que hubieran obtenido en el ejercicio inmediato anterior no hubieran excedido de 4 millones de pesos, o bien que se inscriban en el REFC en el 2021 y estimen que sus ingresos no rebasan de esta cantidad, podrán expedir su CFD a través de mis cuentas utilizando su contraseña. Entonces, bueno, vean, ahí nos fundamentaba, ¿no? Que se podía hacer el CFDI desde mis cuentas, siempre y cuando no rebasara yo los 4 millones de pesos, sin necesidad de contar con la firma electrónica o el CSD, solamente con la pura contraseña. Bueno, ahí lo tenemos como antecedente para que lo tengan y sepan que ahí venía, pues ahora sí que reglamentado. Vamos a pasar a otra regla, que es la 2.7.99, que nos habla de los requisitos en la expedición del CFDI, o sea, qué debe de contener, ¿no?
Entonces me dice que a partir del artículo 29A, que hablamos, sabemos que habla del CFDI, fracciones 1, 3, 4 y 7, inciso E del Código Fiscal de la Federación, los contribuyentes incorporarán en el CFDI que se expida los requisitos correspondientes conforme a lo siguiente. Número 1. Lugar de expedición. Se cumplirá señalando el código postal del domicilio fiscal o domicilio del local o establecimiento conforme al catálogo de códigos postales que señala el anexo 20. Recordemos que para los CFDIs, bueno, pues debe de venir el código postal en la versión 4.0, ¿no? No tanto como calle y número, sino el código postal. 2. Forma en que se realizó el pago. Recordemos que ahí viene forma y método de pago. Recuerden que forma de pago PUE o PPD y método de pago transferencia o por definir. Ahí depende. Se señalará conforme al catálogo C, forma de pago que señala el anexo 20, que ahí viene todas las variantes que puede haber, con la opción de indicar la clave 99 por definir en el caso de no haberse recibido el pago de la contraprestación, siempre que una vez que se recibe el pago o pago se emita por cada uno de ellos un CFDI al que se le incorpore el complemento para recepción de pagos, a que se refiere la regla 27132 que la vamos a ver. Entonces, bueno, aquí no es otra cosa más que lo que ya hemos visto en las facturas cuando las realizamos. Sabemos que ya vienen en nuestros software de facturación como hasta cierto punto precargadas, ¿no? Pero sí necesitamos nosotros saber cómo las vamos a ir llenando, sobre todo porque sí ya es parte, ¿no? De los requisitos para que sea válida esa factura. Entonces, bueno, lo que sí ya sabemos es que en método de pago y forma de pago, si es PV, o sea, pago una sola exhibición, tiene que tener, por lo tanto, forma de pago, transferencia, efectivo, cheque, etcétera. O sea, debe de venir así. Y que si en método de pago es PPD, bueno, pues su forma de pago va a ser por definir. Y en cuanto ese ingreso me lo paguen, entonces, bueno, pues ya voy a emitir su complemento. Eso pues ya lo traíamos desde años pasados, ¿no? Lo señalado en esta fracción no será aplicable en los siguientes casos: en las operaciones que se establecen en la regla 3.3.35, cuando la contraprestación se pague en una sola exhibición en el momento en el que se expide el CFDI o haya sido pagada antes de la expedición del mismo. Tratándose de los supuestos establecidos en los incisos anteriores señalados, los contribuyentes deberán consignar el CFDI y la clave corresponde a la forma de pago de conforme del catálogo C, forma de pago que señala el anexo 20. Aquí es bien importante porque vamos a tener que si yo estoy así como que segurísima, ¿no? Que mi contribuyente me va a pagar dentro del mes, pues yo dentro de pago le pongo PU y forma de pago le pongo transferencia, ¿no? Ya dentro del mes me paga. Pero el problema, como siempre hemos tenido, es que yo hago la factura PUE y resulta ser que me paga al siguiente mes, entonces ya está mal ese CFDI porque tuvo que haber sido PPD por definir, es lo que hemos batallado mucho. Yo también he querido acostumbrar a los contribuyentes a que hagan las cosas conforme van sucediendo. Entonces yo les digo, si no estás seguro que te van a pagar dentro del mes, mejor ponle PPD por definir. De todos modos, si dentro del mes, si finalmente sí te paga, pues dentro del mismo mes haces el complemento de pago sin problema. Entonces es cuando ya al contribuyente le falta como ese hábito de acostumbrarse a que todas las facturas que le sean pagadas dentro del mes, pues va PUE, transferencia o efectivo. Si tiene duda, mejor que le ponga PPD y después hace su complemento de pago, ¿no? Entonces, bueno, eso es como lo que no ser bien presente. También va de la mano con la regla 2.7.132 que nos habla de la expedición de CFDI por pagos realizados, ahora sí como más específico. Y dice que para los efectos del artículo 29, párrafos primero, segundo, fracción sexta y penúltimo párrafo del 29A, primer párrafo, fracción séptima, incisos B y C del Código Fiscal de la Federación, cuando las contraprestaciones no se paguen en una sola exhibición, se emitirá un CFDI por el valor total de la operación en el momento en que se realice y posteriormente se expidiera un CFDI por cada uno de los pagos que reciba, en el que se deberá señalar 0 en el campo total sin registrar dato alguno en los campos método de pago y forma de pago,
teniendo que incorporar al mismo el complemento para recepción de pagos que al efecto publique en el portal del SAT. Entonces, bueno, aquí no es otra cosa más que yo tengo mi factura de ingreso, pero en método y forma de pago le puse PPD y le puse por definir. Pero entonces me van a hacer 5 pagos, a lo mejor la factura fue de 50,000, entonces me van a pagar en un mes 10, en otro mes 10, en otro mes 10, o sea, son 5 meses que me van a pagar 10,000. Entonces, en cada pago yo voy a emitir un complemento de pago para que la suma de los 50,000 pues justifiquen la factura de ingreso que fue método de forma de pago PPD por definir. Por eso les digo a mis contribuyentes, siempre que veas un PPD debe de existir un complemento de pago, o sea, siempre, 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 siempre. Y ya me dicen mis contribuyentes, no, lo que pasa es que hicimos los primeros 3, pero los últimos 2 se nos olvidó. Entonces, aquí es la importancia de saber que sí es necesario porque, para empezar, está incorrecto la forma de que no se expidió por esos pagos, ese complemento. Y a final de cuentas, en una revisión, pues sí nos van a regresar porque está mal. Me dicen a mí mis clientes, lo que pasa, contadora, es que como ya recibí el pago, pues ya para qué hago los complementos y ni siquiera me los piden. Es que sí lo debes de tener porque sí está reglamentado. Entonces, bueno, eso es lo que ya también traíamos de 2021. Y bueno, en el 2.7.1.34 me habla de la aceptación del receptor para la cancelación del CFDI. Pues ya habíamos visto en 2022, habíamos visto la parte de las 4 motivaciones. Acuérdense que cuando yo quiero cancelar un CFDI, bueno, pues obviamente de ingreso, tengo que checar 4 motivaciones, que la primera era con relación, la segunda, bueno, era con errores con relación, la segunda con errores sin relación, la tercera que era con que no se llevó a cabo la operación, y la cuarta es del público en general, ¿no? Entonces, bueno, de esas 4 motivaciones debo de realizarlo si es que tengo alguna de esas situaciones, pero también decíamos, si tengo alguna motivación mal, es decir, que yo por ahorrarme en el uno, ¿no? Que era la de emitida con errores con relación, para ahorrarme la relación de jalarme pues la factura mala. Entonces, para ahorrarme ese procedimiento, pues le daba yo, pues no, se llevó a cabo la operación y me estaba yo de problemas. Pero que si no es así, bueno, pues sí sabíamos que sí hay una sanción, ¿no? En este caso, cuando yo hago la cancelación, tengo que esperar la aceptación del receptor, es decir, de mi cliente. Obviamente, nosotros lo que hacemos es que primero le marcamos, sabes que la voy a cancelar por X o Y motivo, por favor, autorízame la aceptación. Entonces, si el otro contribuye, si el otro que es el cliente no la acepta, pues no va a haber forma de que esto proceda, por eso que se vuelve ahí un verdadero relajo. Entonces, aquí nos dice que para del artículo 29A, cuarto, quinto y sexto párrafos del Código Fiscal de la Federación y sexto, fracción o disposiciones transitorias del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Impuesto sobre la Renta, Ley de Impuesto sobre el Agregado, el Código Fiscal de la Federación y la Ley del Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, publicado en el Diario de la Federación el 30 de noviembre del 2016, cuando el emisor de un CFDI requiera cancelarlo, podrá solicitar la cancelación a través del portal del SAT. Eso ven que ya lo sabemos, ¿no? Ahí solicitamos la cancelación. El receptor del CFDI recibirá un mensaje a través del buzón tributario indicándole que tiene una solicitud de cancelación de un CFDI, por lo que deberá manifestar a través del portal del SAT a más tardar dentro de los 3 días siguientes contados a partir de la recepción de la solicitud de la cancelación del CFDI, la aceptación o la negación de la cancelación. Entonces, vean, son 3 días el plazo. Entonces, yo soy el emisor, yo solicito la cancelación. Entonces, el otro, que es el receptor, tiene que autorizarme la cancelación, solamente tiene 3 días para hacerlo. El SAT considera que el receptor acepta la cancelación del CFDI si transcurrido el plazo que se refiere al párrafo anterior, no realiza manifestación alguna. Por eso yo les digo a mis contribuyentes, cheque si tiene solicitud de cancelación, checa si tiene solicitud de cancelación, porque si tú nunca abres tu buzón tributario y nunca te das cuenta, se entiende que la autorizaste, ¿no? O sea, se entiende que el receptor, por no meterse o por no ver, y por no ni autorizar ni rechazar, pues se entiende que lo acepta. Entonces imagínense que no tenga que ser. Entonces sí es bien importante tener bien en cuenta estos avisos en el buzón tributario para que yo acepte o rechace.
Lo ideal, como les decía, pues es de que estemos comunicados y que tanto el emisor como el receptor, pues estemos en la misma sintonía de que si se va a cancelar y se emite el nuevo y ya. Porque nos pasó que, por ejemplo, ¿no? Yo, bueno, mi contribuyente, que yo le hago la factura, emitió un CFDI con el valor de, no sé, 18,000, se me ocurre, ¿no? Entonces resulta ser que no, creo que le habíamos puesto PUE y era PPD por definir. Entonces, por eso tuvimos que cancelar la factura. Se canceló y ya le urgía al contribuyente, pues, hacer la nueva para que le pagaran. Y entonces, pues, bueno, cancelo la factura y por automático, pues, le llega a la otra persona. Y resulta ser que me rechaza, ¿no? Me rechaza la cancelación. Entonces le digo, mira, ¿qué pasó, no? O sea, si sabes de antemano que está mal el CFDI, que nos urge cobrar, ¿por qué no rechazas la cancelación? Y me dice, pues que es que por políticas internas de la empresa, las cancelaciones solamente se llevan a cabo los días viernes de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Y háganle como quieran. Entonces a mí se me hace absurdo, ¿no? Porque nada más era darle, pues sí acepto la cancelación. Entonces no sé, hay ya las políticas internas de cada empresa, pero bueno, aquí la verdad es que sí nos perjudicó porque tuvimos que esperarnos hasta la otra semana que fuera viernes para que canceláramos nuevamente la factura y nos aceptaran. Lo que sí experimenté, porque eso sí no me había pasado, es que sí puedes cancelar varias veces, o sea, cancela la factura y tu receptor, te la rechaza. La vuelves a cancelar, vuelves a pedir la solicitud y te la vuelve a rechazar tu receptor. Y por tercera vez la vuelves a cancelar y te la acepta. Entonces, a lo que voy, que eso sí no lo había yo experimentado, pero no es como que el SAT o el sistema te bloquee porque ya te rechazaron 2 veces esa solicitud de cancelación. Pienso que hasta ahorita no ha habido como un tope de solicitudes de cancelación, ¿no? Entonces, eso está bien porque pues, apenas también nos estamos familiarizando. Dice que entonces el SAT publicará en su portal las características y especificaciones técnicas a través de las cuales los contribuyentes podrán dar trámite a las solicitudes de cancelación presentadas a través del citado órgano desconcentrado. Cuando se cancele un CFDI que tiene relación con otros CFDI, esos deberán cancelarse previamente. En el supuesto de que se cancele un CFDI aplicando la facilidad prevista en esta regla, pero la operación subsiste, emitirá un nuevo CFDI que estará relacionado con el cancelado de acuerdo a la guía de llenado de los CFDI que señale el anexo 20. El SAT publicará en su portal las características y especificaciones técnicas a través de las cuales los contribuyentes podrán dar trámite a las solicitudes de cancelación presentadas a través de citado órgano desconcentrado. Entonces, todo eso tiene que pasar por el SAT, recuerden, o sea, todo va por buzón tributario, por portal del SAT, entonces todo pasa por él, tanto la solicitud como la aceptación o rechazo pasa por el portal del SAT para que pues sepa lo que estamos haciendo. Entonces, aquí esto ya lo traíamos del año pasado, solo que lo nuevo del año pasado fueron que en las 4 motivaciones. Pero entonces en el caso 1 decíamos de la motivación 1 que es emitido con errores con relación, pues teníamos que relacionar, ¿no? El CFDI malo y luego hacer el bueno. Entonces, bueno, ahí es un verdadero caminito que sí está un poquito largo. Mucha gente les comentaba que por ahorrarse el caminito no lo hace, pero pues sí hay que hacerlo, ¿no? Y checar las relaciones, las cancelaciones, porque a mí como me hablaban personas, ¿no? Del canal que tengo de YouTube, diciéndome eso, ¿no? Que cómo le hacían para cancelar si tenían relacionados CFDI. Esto se volvía ahí un verdadero relajo y bueno, ahí estuvimos encontrando la manera, ¿no? Cuando se cancele un CFDI que tiene relacionados otros CFDI, estos deberán cancelarse previamente, entonces para que nos deje, ¿no? En el supuesto de que se cancele un CFDI aplicando la facilidad prevista en esta regla, pero la operación subsista, emitirá un nuevo CFDI que estará relacionado, lo que acabamos de leer, ¿no? Los clientes también podrán realizar la cancelación de forma masiva, observando para ello características y especificaciones técnicas. Para ello, publique el portal del SAT. Debiendo contar con la aceptación del receptor de los CFDI de conformidad con en el segundo párrafo y tercero de esta regla. Se refiere a que a lo mejor yo hice 10 CFDI y los 10 están mal, del mismo proveedor, del mismo monto, por ejemplo, ¿no? Entonces, si los cancelo en forma masiva y en forma masiva me los autoriza el receptor. Hablamos acá entonces de la 2.7.35 y con esta pues acabaríamos el día de hoy para las personas que se tengan que ir.
Y ya hablamos que para los efectos del artículo 29A, cuarto, quinto y sextos párrafos del Código Fiscal de la Federación y sexto, la fracción 1 de las disposiciones transitorias del Código Fiscal de la Federación, el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan las disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto a Valor Agregado, el Código Fiscal de la Federación y la Ley de Impuesto sobre Automóviles Nuevos, publicado el 7 de noviembre del 2016, los contribuyentes podrán cancelar un CFDI sin que requieran la aceptación del receptor en los siguientes supuestos. Uno, los que amparen montos hasta de 1,000 pesos. Eso también ya lo traíamos del año pasado. Entonces, dices, no, ¿sabes qué? Pues yo hice un CFDI por 1,000, pero me equivoqué por X o Y razón. Ok, cancélalo en ese momento sin problema, como es de menos, bueno, es como un monto menos de 1,000, ya queda cancelado sin necesidad de pedirle permiso al receptor. Recuerden que en el 2021 todavía eran 5,000 pesos, para 2022 los dejaron a 1,000. Lo bueno que para 2023 pues siguen los 1,000 pesos, por lo menos nos han dejado ese topecito, ¿no? También no requiero permiso por concepto de nómina. Si yo me equivoqué en timbrar mi nómina y pues la canceló porque me equivoqué, ahí no requieres permiso en este caso, del receptor. Número 3, por concepto de egresos, que normalmente son las notas de crédito, ¿no? Que también como sufrimos el año pasado con notas de crédito, porque traíamos la mala costumbre que mucha gente para restar, ¿no? Lo que se había equivocado en lugar de cancelar hacia notas de crédito. Perdón, notas de crédito. Entonces, no es su finalidad. Dicen que los conceptos, los FDIs de egresos son solamente para descuentos, devoluciones, etcétera, pero no para eso. Entonces, bueno, por estas notas de crédito que tenemos, bueno, pues sí, no requerimos autorización del receptor. Y por concepto de traslado, que tenemos ahí el típico que es el CFDI de traslado con complemento carta aporte, que hablábamos hace un momentito, ¿no? Entonces, por estos 4 no necesitas autorización del emisor, perdón, del receptor. 5, por concepto de ingresos expedidos a contribuyentes del RIF de conformidad con lo que en la sección 2, capítulo del título 4 de la ley del ISR, vigente hasta el 31 de diciembre del 2021, en relación con lo dispuesto en la fracción novena del artículo 2 de las disposiciones transitorias de la ley de impuesto sobre la renta, publicada en el Diario de la Federación del 12 de noviembre del 2021. Sexta, que ampara retenciones de información de pago. Séptima, expedición de operaciones al público en general de conformidad con la regla 27121. Entonces, en estos casos tampoco requiero autorización del receptor. 8, los emitidos a residentes en el extranjero para efectos fiscales conforme a regla 2.7.93. Noveno, cuando la cancelación se realice dentro del día hábil siguiente a su expedición, es decir, que yo me equivoqué ahorita y son las 7:30 de la noche, me doy cuenta que me equivoqué, entonces todavía tengo hasta mañana antes de las 7:30 de la noche para cancelarlo sin que me lo autorice el receptor. 10, por concepto de ingresos expedidos por contribuyentes que enajenen bienes, es decir, los que se dediquen a la venta de bienes y los que renten bienes inmuebles. También uso, goce o afectación de un terreno, bien o derecho, incluyendo derechos reales, ejidales o comunales a que se refieren reglas de la sección 273, así como los contribuyentes que se dediquen exclusivamente a actividades agrícolas, que son los agapes, en términos de la regla 2741, y que para su expedición hagan uso de los servicios de un proveedor de certificación de expedición de CFDI o expida un CFDI a través de la persona moral que cuente con autorización para operar como los que mencionábamos anteriormente, ¿no? Con el número 11, dice que los emitidos por los integrantes del sistema financiero, sabemos que, bueno, no sé si ustedes han checado su contabilidad, pero bueno, yo que también hago mi contabilidad cada mes, me vienen ahí timbrados como comisiones o algo así del banco con el que manejo mi dinero, que es Bancomer. Entonces viene ahí, ¿no? Timbrado, ¿no? Ven que luego viene en 0, en 0.01, no sé qué razón tenga, pero bueno, vienen timbrados. Entonces, bueno, ellos como tal, pues pueden timbrar sus FDIs y bueno, no necesita, y cancelar y no necesitan nuestra autorización, ¿no? 12, emitidos por la Federación por concepto de derechos, productos y aprovechamientos.
Recuerde que también cuando pagamos un impuesto municipal, estatal, se timbra. Ya se verá si es deducible o no, pero de que se timbra, se timbra. Entonces, ellos, la federación, los municipios, todos ellos, bueno, si hacen su CFDI, se equivocan y lo cancelan, pues no necesitan autorización de nosotros, ¿no? Para poderlo realizar. Y bueno, sería en materia de cancelación de CFDI sin aceptación del receptor, que es muy similar al que traíamos el año pasado. No hubo mucha variación. Y bueno, hasta acá nos quedaríamos y ya yo de verdad así ya espero acabar mañana con la regla 2.7.139, que es la opción para que el CFDI se establezca como método de pago, paga una sola exhibición, que ya hablamos un poquito de que el término de método PUE y forma de pago, transferencia, efectivo, siempre se debe poner cuando dentro del mes en que hago la factura, en este caso el CFDI, reciba yo el pago, ¿no? Entonces, está como muy directo. Tú en tu factura tienes que ponerle PUE si sabes que dentro de ese mes te van a pagar. O, por ejemplo, no hay quienes, a mí, por ejemplo, me hablan y me dicen, no, ¿sabe qué, contadora? Ya le transferí lo de su pago de honorarios. Entonces, como ya tengo el dinero, pues en ese momento yo le hago su CFDI. Pero hay empresas que funcionan diferente, te dicen, no, ¿sabes qué? Primero quiero el CFDI, después te pago. Y ya nosotros les preguntamos, bueno, el CFDI te lo voy a hacer con método y forma de pago PUE y transferencia, por ejemplo, pero sí quiero que dentro del mes. Y entonces te jura y te perjura aquel que sí te lo va a transferir, pero por X o Y razón no te lo transfiere. Se vuelve un verdadero relajo porque tienes que cancelar la factura. Y luego si eres reciclo, pues recuerden que reciclo te está jalando las facturas PUE, entonces no te va a coincidir. Entonces de aquí a que cancelas y de aquí a que esperas la aceptación del otro y de aquí a que, que queda todo bien, porque aparentemente se actualiza el sistema de 72 horas, pero no es cierto. A veces pasan 15 días y en el caso, por ejemplo, de Reciclo, seguimos viendo las facturas que yo les puse PUE, pero que no fueron pagadas y que cancelé y siguen apareciendo, apareciendo, apareciendo y no se quitan. Entonces sí tarda mucho en actualizarse luego el sistema. Entonces dices, bueno, ¿qué necesidad? Por esa razón es que mejor hacer las facturas conforme tengo yo el pago de ese mes, ¿no? O si realmente conoces al contribuyente, ¿no? Y te jura, y bueno, y sabes y conoces que sí es formal y que sí te va a pagar dentro del mes, bueno, pues ahí sí ponle PUE y no hay problema, ¿no? Pero básicamente se refiere esta regla a lo que ya habíamos hablado, que los contribuyentes que no reciban el pago del monto total del CFDI al momento de su expedición podrán considerarlo como pagado en una sola exhibición para toda la facturación siempre que, uno, se haya pactado, se estime que el monto total que ampare el comprobante se recibirá a más tardar el último día del mes de calendario en el cual se expidió el CFDI. Entonces, si estamos en enero y yo expedí el CFDI el 4 de enero y me pagaron el 31 de enero, está bien, sin problema. Dos, señalen en el CFDI como método de pago PUE, pago una sola exhibición, y cuál será la forma en que se recibirá dicho pago, ¿no? Entonces, ahí sin lugar a dudas, el método de pago PUE sabemos que es pago en una sola exhibición. Tres, se realiza efectivamente el pago de la totalidad de la contraprestación a más tardar el plazo señalado en la fracción uno. Es decir, que a lo mejor mi CFDI del 3 de enero, 4 de enero, fue por 40,000 pesos y estamos a 31 de enero y en ese caso mi cliente, pues algo le pasó en sus finanzas y no se administró bien y de los 30,000 pesos solamente me paga pues la mayor parte, me paga 25,000, pero me queda de ver 5,000. Entonces, no puede ser así. O son los 30,000 o no es nada, ¿no? Porque como ya emití el CFDI con PUE, no puedo abonarle, pues, ¿no? Es todo. Por eso es de que si no estás seguro, pues mejor ponle PPD por definir y entonces ya le vas haciendo su completo de pago por cada pago que te haga. Nada más que pues sí es un poco más de trabajito, sinceramente, ¿no? Y que en aquellos casos en que el pago se realice en forma distinta a la que se señaló en el CFDI, el contribuyente cancelará el CFDI emitido por la operación y emitirá uno nuevo señalando como forma de pago la que efectivamente corresponda, lo que les comentaba. Si no quedó dentro del mes o no te lo dio completo, pues en este caso se tiene que cancelar, ¿no? Y emitirlo, pues ahora sí por los 25,000 que te dio, pues sale CFDI PUE
por los 25,000, no por los 30,000, ¿no? Pero sí tienes que cancelar, entonces es más trabajo. En el caso de que la totalidad del pago de la operación que aparece FDI no se realice a más tardar en el último día del mes en que se expidió este comprobante, el contribuyente cancelará el CFDI emitido por la operación y emitirá uno nuevo señalando con forma de pago 99 por definir y con método de pago PPD, pago por servicio diferido, relacionando el nuevo CFDI con el emitido originalmente en sustitución de CFDI previos, debiendo adicionalmente emitir el pago o los pagos que efectivamente se realice, el CFDI con completo para recepción de pagos corresponde a con lo expuesto por reglas 27129 y 27132. Entonces vean cómo por no hacer las cosas bien planeadas, se vuelve un verdadero relajo, ¿no? Porque después hay que relacionar, hay que cancelar, hay que hacer, rehacer. Entonces, yo por eso, de verdad, siempre es mejor, como anticiparse, ¿no? Preguntar, oye, ¿sí me vas a pagar dentro del mes? Creo que sí, bueno, es que si es creo que sí, pues mejor desde un principio te hago tu CFDI con PPD por definir y así no me meto en problemas, ¿no? Es que no estoy seguro, no, pues entonces mejor, pues dando y dando, ¿no? Deposítame y te hago el CFDI. Entonces, o confírmame que hoy me pagas y hoy te hago el CFDI, ¿no? ¿Para qué me meto en problemas? Nada más que yo estoy consciente de que hay empresas que trabajan sobre planeación de pagos. Entonces, por eso dicen las empresas, no, dame tu CFDI ahorita en el mes de enero y dentro del mes de enero te voy a pagar para que ellos hagan su planeación de pagos. Entonces, bueno, pues está bien, te lo doy, ¿no? Pero también hay empresas que te dicen, no, ¿sabes qué? Dame tu recibo, tu factura, pues, con PPD por definir y ya yo veré cuándo te pago, no el otro mes, o bueno, sé que no tiene que pasar de un mes, pero no es dentro del mes lo que haga yo el pago. Entonces, bueno, ahí sí ya es PPD por definir, ¿no? Nosotros trabajamos, por ejemplo, ahí con el tecnológico, con los maestros, y bueno, pues ahí nos piden las facturas, o sea, trabajamos 3 meses, ¿no? Por ejemplo, enero, febrero y marzo, nos pagan en abril. Entonces, enero, febrero y marzo, pues no hacemos nada. Tampoco emitimos un CFDI PPD por definir, o sea, no, simplemente en abril, que es cuando cae el pago, en ese mes emitimos el CFDI PUE transferencia y en ese mes nos cae el dinero sin problema, ¿no? Pues también trabajo en otra escuela, bueno, les llevo las facturas a otra escuela en la cual ya se sabe que emite, sobre todo lo hacíamos en la SEP, entonces en la SEP los que son honorarios, entonces lo que hacíamos allí es que hacíamos la factura con PPD por definir, así lo hacíamos, y hasta el siguiente mes les pagamos, o sea, como que era mes pasado, ¿no? Entonces ahorita el CFDI de enero le ponemos un PD por definir y les pagan en febrero. Entonces, en febrero emitimos el complemento de pago y así. Entonces, ya como que nos organizamos mejor para evitarnos todos estos problemitas de si le puse pues y era PPD o dentro del mes no me cayó el dinero. O sea, la verdad es que ahí sí hay que estar mejor organizados, ¿no? Entonces, bueno, yo aquí me quedaría en conciliación de quejas por facturación y terminaríamos el día de mañana. Gracias por su atención y tiempo y si no hay otra duda, pues nos despedimos. ¿Todo bien hasta acá, chicos? Sí, todo